Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una emisión más de este programa en el que hemos elegido algunas historias, algunas parábolas, cuentos, para detenernos un poco y reflexionar en nuestra vida. Qué importante es la palabra reflexión. Y bueno, la palabra puede derivarse de un espejo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ves cuando tú estás frente a un espejo? Tu reflejo. ¿Qué es lo que ves cuando estás frente a un estanque totalmente claro, tranquilo, y te agachas? Ves tu reflejo. Por lo tanto, la palabra reflexión de alguna manera significa ponerte ante un espejo y ver quién eres tú. Pero no solamente la parte externa, lo que nos muestra el espejo, sino más profundamente. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde he ido? ¿Qué errores he cometido? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo mejorar? Claro, si es que nos detenemos un momento a mirarnos en el espejo y repito, no únicamente en la parte externa, porque ¿cuántas personas hay que se la pasan horas y horas frente al espejo, pero únicamente preocupadas por el cabello, por ese barrito, cómo disimularlo, para ponerse el maquillaje, para rizarse las cejas, para pintarse los labios, para ver que quede bien el nudo de la corbata, en fin? Pero la reflexión interna a veces la tenemos que tener a la fuerza. Cuando alguien nos dice nuestras verdades y nos dicen, eres así y así y así y así, caray. Cuando una persona se enoja, a lo mejor se molesta contra nosotros, nos hace ver quiénes somos en realidad. Nosotros que pensábamos que éramos una perita en dulce, como se dice popularmente, que todo lo hacíamos bien, y de repente ahí está la esposa para decir, no has cumplido con esto, eres un irresponsable. O ahí está el esposo y te la pasas todo el tiempo con tus amigas. O ahí está el hijo, papá, mamá, no me hacen caso. O ahí está el compañero de trabajo, oye, a ver si ya te pones a hacer lo tuyo y dejas de estar mandando tantos mensajes. Bueno, a veces los demás nos hacen ver esa cara que no vemos. Pero por esto, qué bueno que tengamos algunos momentos de reflexión que pueden venir a través de la lectura de la Sagrada Escritura, a través incluso de ver qué nos enseña una película, una historia, una novela, y también estas pequeñas historias llamadas cuentos o parábolas. Ya en el programa anterior estuve hablando de algunas parábolas, o mejor dicho, no parábolas, sino de fábulas de Jean de La Fontaine. Fíjense que las fábulas son narraciones muy breves que sirven preferentemente para ilustrar una enseñanza moral. De ahí su eficacia didáctica dentro de la literatura infantil y juvenil. Y yo diría que a cualquier edad una fábula siempre nos da una gran enseñanza. El fabulista más conocido es sin duda, y tú lo sabes muy bien, Esopo, esclavo nacido en Frigia hacia el año 620 a.C., pero junto a Esopo, y qué bueno que así sea, existen otros fabulistas que han dado indudable brillo al género, tales como Iriarte, Samaniego y el francés Jean de La Fontaine. Las fábulas de La Fontaine, como las de los grandes maestros del género, enseñan y hacen pensar al tiempo que divierten, porque la amenidad en sus narraciones no falta nunca. El famoso fabulista francés pretende mostrar la vida tal como es, cosa que consigue siempre que se lo propone. ¿Para qué? Para enseñanza
y divertimiento del lector. A mí me tocó estar caminando entre las tumbas de un famoso cementerio en París, porque un maestro nos decía, miren, si quieren conocer en realidad lo que piensa un país, un pueblo, vayan al lugar donde está el que los gobierna, al ayuntamiento, al Palacio Nacional, etc., y vean si se puede hablar y acercarse con aquella persona. Si es posible, ustedes sabrán que es alguien cercano al pueblo. Si no, no. Si vive en un lugar normal, ordinario, sabrán cómo es y por qué gobierna como tal. Pero si ven que vive en un palacio, pues ya saben lo que le interesa. Vayan también al mercado para ver qué es lo que come la gente y cuánto dinero le alcanza para comprar las cosas. Si es posible, vayan a una escuela para ver cómo tratan los educadores a los alumnos y cómo respetan los alumnos a los educadores, porque esto es importante también para conocer a un pueblo. Vayan a sus templos para que sepan en qué cree la gente y si realmente cree. Porque si ustedes van a un templo y el templo está vacío, descuidado, se van a dar cuenta que la gente a lo mejor dice que cree algo, pero en el fondo no lo cree. Pero vayan también a sus cementerios para que vean la memoria que tienen sobre sus difuntos y el agradecimiento hacia ellos. Por esta razón, en general, cuando viajo a algún lugar, con grupos o individualmente, especialmente cuando estuve estudiando en Roma, pues visité las tumbas de grandes músicos como Beethoven, Haydn, Mozart, Brahms, en fin. Pero también cuando estuve en París, fui a este cementerio, que es tan importante porque imagínense encontrarse la tumba de Oscar Wilde, encontrar la tumba de La Fontaine, encontrar la tumba de grandes líderes en todos los sentidos, es maravilloso. Y además de la parte, diría yo, atractiva, estética, porque hay unas tumbas maravillosas, unas tumbas increíbles con esculturas de mármol, con mosaicos venecianos, otras que lamentablemente están descuidadas, de personajes muy famosos pero muy descuidadas. Pero algo interesante es que no era yo el único, sino que este cementerio de Père Lachaise es tan famoso que ustedes cuando llegan hay mapas en la entrada, ¿sí? Hay mapas que obsequian o venden por un precio muy módico con el lugar donde están las tumbas más famosas, donde estaríamos hablando de más de 250 tumbas de gente famosa. Y además es un cementerio que está lleno de vegetación, casi un bosque, y va caminando uno y encuentra una tumba, encuentra otra, que la de Edith Piaf, o en fin. Y ahí yo dije, ¿pero dónde está la de Porfirio Díaz? Porque yo sabía que Porfirio Díaz murió en París y ya no le permitieron que regresaran sus restos a México. Y después me enteré que no estaba en ese cementerio, sino estaba en otro cementerio en la región de Montparnasse, llamado así porque, bueno, a esa región le llamaban el Monte Parnaso. ¿Se acuerdan ustedes que el Parnaso en la mitología griega, romana, pues era un monte donde vivían precisamente ciertas personas, pero bueno, del mundo de los dioses? Después visité también este cementerio y encontré la tumba de Porfirio Díaz, que es como una especie de capillita, un cuartito, de estos tipos de cuartos que como los que hay en el Panteón francés, que tienen una puerta y en el interior ya está la tumba. ¿Y qué creen? Me decía uno de los guardias de ahí, fíjese padre, que en este cementerio, o mejor dicho, en esta tumba, nunca faltan flores. Siempre hay gente que viene y pone flores, y siempre que hay grupos de mexicanos, dejan una flor en este lugar. Bueno, será que no todo mundo valora únicamente a Porfirio Díaz como un dictador, sino también dicen, bueno, es cierto que tuvo partes negativas, pero gracias a él existen cosas como el Palacio de Correos, gracias a él tuvimos también el Palacio de Bellas Artes, gracias a él tuvimos el sistema de ferrocarril en México, que lamentablemente después se dejó destruir, pero bueno. Pero no me quiero alejar de este tema, lo único que les quería decir es que me tocó estar frente de esta tumba de La Fontaine y yo pensaba, caray, qué distinto una persona cuando muere sin dejar nada para la humanidad,
a cuando una persona muere y cumple con aquello de haber sembrado un árbol, tener un hijo y sobre todo escribir un libro. Imagínense, La Fontaine tiene muchos años de que falleció, pero sus libros los seguimos encontrando en las librerías, lo que nos indica que sigue viviendo y seguirá viviendo porque sus enseñanzas a través de estos cuentos, a través de estas fábulas tan sencillas, sigue enseñando a todas las generaciones de distintas edades. Pero bueno, vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. Juan Diego, Juan Dieguito. ¿Quién me llama? ¿Quién conoce mi nombre? El más pequeño de mis hijos. ¿Cómo es que me conoces? ¿Acaso una madre no conoce a sus hijos? Recuerda, no te pierdas mañana nuestro especial El Milagro del Tepeyac. Deseo fervientemente que en este sitio se levante un templo en donde pueda ensalzar y ponerlo de manifiesto, para que todos lo conozcan a través de mi amor personal, mi compasiva mirada, mi auxilio y mi salvación. Y el próximo 13 continuaremos disfrutando nuestros cuentos para reflexionar. ¿Cuál es tu nombre? Recibí en el bautismo el nombre de Juan Diego. No es causa mía la que me trae, ni vengo por voluntad propia, sino por voluntad. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Un programa para encontrar la meta. En tu camino. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos con nuestra primera historia de hoy, la primera fábula de La Fontaine. Y les recuerdo siempre algo, miren, yo puedo sacar una conclusión de una fábula, de una historia, pero eso no significa que sea la única conclusión, la única enseñanza, porque cada uno de ustedes puede escuchar el cuento y decir, yo aprendí de esta historia esto, o yo vi que estaba resaltado este punto, y no significa que un servidor o ustedes estén equivocados, ¿no? Cada uno, así como está frente a una obra de arte y la ve desde distinto punto de vista, a uno le gusta más quizás el color, a otro la composición, a otro el tamaño, o a otra persona definitivamente no le gusta, también en las historias sucede lo mismo. De hecho, precisamente por eso charlamos acerca de la vida. Vemos una película y al término de la película quizás platicamos con un amigo, ¿qué te pareció? A mí me llamó la atención esto, a mí me llamó la atención lo otro, pues yo me quedé dormido, en fin, cada quien tiene su punto de vista. Y esta historia, bueno, no tiene en realidad una, como diríamos, una moraleja descrita por el autor, de tal manera que cada uno la tiene que sacar. Se llama El lobo que quería ser pastor. Una vez un lobo vivía en el bosque. Estaba preocupado porque, a pesar de vivir en una zona donde había muchas ovejas,
Cada día se le hacía más difícil conseguir alguna para comérsela. El lobo vivía en unos valles muy hermosos entre montañas altas con picos nevados. El cielo siempre estaba azul, pero tanta belleza dejaba insensible al lobo porque no podía alimentarse debidamente. Así que decidió recurrir a la astucia para conseguir comer y pensó en disfrazarse de pastor. Se puso una chaqueta de piel de oveja y consiguió un bastón, un cayado curvo, como los que usan los pastores. También un zurrón de piel y un cuerno cuyo eco se oye a través de las montañas. Para terminar su disfraz, se colocó un sombrero en la cabeza. El lobo estaba muy orgulloso con su atuendo y le hubiera gustado llevar un letrero que dijera «Yo soy un pastor». Eligió la hora del calor para aparecer entre el rebaño. Se acercó sigilosamente al mediodía. Bajo un árbol estaba el pastor durmiendo la siesta. El perro también estaba adormilado y distraído. Las ovejas, somnolientas, no se daban cuenta de nada. El lobo se paseaba con satisfacción entre el ganado, contento de que nadie se diera cuenta de su presencia, pero tuvo una falla. Quiso convencer aún más a los animales de que se trataba del mismo pastor. Para demostrarlo, quiso decir unas palabras cariñosas a los corderitos para que éstos lo siguieran a su guarida sin ningún problema. Pero, por más que se esforzó, no pudo imitar la voz del pastor, y de su garganta salieron unos sonidos, unos aullidos muy desagradables y fuertes que hicieron retumbar la montaña. El pastor se levantó enseguida al darse cuenta de que ocurría algo. El perro levantó las orejas y se lanzó de un salto sobre el lobo, que se había quedado quieto, sorprendido ante su propia voz. Las ovejas, en desbandada, comenzaron a correr en todas direcciones. El lobo quiso correr para huir del perro, pero como iba disfrazado, no le fue posible moverse con soltura y cayó al suelo. El pastor llegó enseguida y apaleó al lobo, que murió allí mismo en castigo a su engaño. ¿Qué les dice a ustedes esta fábula? ¿Qué conclusión sacan? Miren, yo saqué la conclusión de que cuando una persona intenta engañar, por más que se disfrace, por más que haga trucos, tarde o temprano, algo hará que se delate. No hay peor cosa que tratar de engañar a los demás y no ser uno mismo. ¿Cuántas personas dicen, es que yo soy rico y engañan a la novia, y un día la novia lo sigue y ve que entra en una casa sencilla? ¿Cuántas personas de repente dicen que son solteros y de repente los descubren con la otra pareja? ¿Cuántas personas dicen, no, es que en mi otro trabajo yo terminé muy bien, pero se murió el jefe y no me dieron carta de recomendación, y después se enteran de que lo despidieron porque era una persona sin vergüenza? Creo que no hay peor cosa que querer engañar a los demás, y por mejor disfraz que nos pongamos, tarde o temprano va a salir a relucir la verdad. Ya lo decía el Evangelio, no hay nada que pueda ocultarse para siempre. Así que no hay mejor cosa que ser auténticos, no nos vaya a pasar como el lobo. En todo caso, si uno tiene errores, defectos, un pasado quizás que no nos gusta, decirlo. Mira, tuve un pasado así, me he arrepentido, estoy cambiando de vida, ¿no? Fíjate que en mi primer matrimonio, lamentablemente, yo era alcohólico o no elegí correctamente, me tuve que separar, pero he aprendido la lección. Creo que esto es mucho mejor que tratar de decir, soy el oro, y ya cuando rascan el oro aparezca el cobre. Y hablando de apariencias, vamos con la siguiente fábula que se llama El mono y el leopardo. En un lugar muy lejano se celebraba una fiesta muy importante. Gente de todas partes acudieron a la feria. Allí se encontraban un mono y un leopardo
que pretendiendo ganar dinero con sus exhibiciones, se anunciaban para atraer al público. El leopardo decía: «Señores, vengan hacia aquí. Si se acercan podrán contemplar mi hermosa piel. Es algo extraordinario. Mi gloria es conocida en el mundo entero. Muchos reyes de lejanos países me han admirado y han querido poseer, a mi muerte, un trozo de mi preciosa piel. Yo he prometido a nuestro rey que, para él, será la mancha más hermosa de mi cuerpo. Vengan, pasen a contemplar la belleza de las manchas de mi piel. Observen detenidamente su colorido». La gente se acercaba a mirar con curiosidad y admiración la hermosa piel del leopardo. Pero, aunque al principio se empujaban unas a otras para ver mejor, al poco tiempo se alejaron, pues era un espectáculo que, una vez visto, ya no ofrecía ningún interés. Al otro lado de la feria, el mono gritaba haciéndose propaganda: «Señoras y señores, pasen por aquí y podrán ver un espectáculo muy divertido. Ustedes han visto las manchas de la piel del leopardo. Pues esa variedad de colores, esa maravilla que él tiene en su parte externa, yo la tengo en mi interior. Soy capaz de hacer muchas cosas. Sé hablar, puedo hacerme oír, sé bailar, danzar y hacer 1000 piruetas. Se los aseguro, se van a divertir de verdad si entran a verme, porque van a reír como cuando eran chiquillos. No lo piensen más. El precio es muy barato y si al salir no les ha agradado el espectáculo, les voy a regresar el dinero. Miren, más ventajas no pueden pedir». Las personas entraron a raudales. Lo que el mono había dicho era verdad. Hizo tantas piruetas y gracias que la gente entró en varias ocasiones para volverlo a ver. Ciertamente, el aspecto interior a muchas personas no les importa, pero piensen que la belleza externa cansa, en tanto que la del espíritu es mucho más atrayente. ¿Cuántas personas hay en el mundo que son como el leopardo? Toda su belleza está en el exterior. Y amigos, amigas, en esta historia yo quisiera reflexionar en lo siguiente, especialmente en los jóvenes. En cuántas ocasiones se enamoran de una cara, de un cuerpo, de una apariencia. Y ahí están, entregando todo el corazón, el alma, el tiempo a aquella persona, y lamentablemente después se dan cuenta que es un cuerpo vacío, es un cuerpo sin valores, un cuerpo de una persona sin sentimientos, casi como si fuera un maniquí. Y en cambio, a aquella persona que quizás aparentemente no la veían muy bien, porque solamente se fijaron en su ropa, en un determinado aspecto, la descubren y se dan cuenta que es una persona maravillosa, llena de valores, llena de sentimientos, llena de proyectos, llena de fe. Quizás por eso esta historia de Quasimodo el jorobado, de la historia de Nuestra Señora de París, nos llama tanto la atención, porque en esta novela, aquel que parecía ser el bueno, que tenía una apariencia magnífica, un vestuario magnífico, era lo peor. Y en cambio, este hombre jorobado deforme tenía un corazón de oro. Tenía lo que una persona tiene que buscar especialmente en otra, la belleza interior. ¿Por qué? Porque hasta la belleza cansa. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Y bueno, eso no significa que no nos arreglemos un poquito por fuera, Pero no se trata de engañar como el lobo de la historia anterior, sino de ser nosotros mismos, pero bellos en el interior. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad.
Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir con esta historia, El oso y la leona. Había una vez una leona que vivía en una profunda selva africana. Aquel mismo día, un cachorro de esta leona había perecido bajo las balas de un cazador. La madre leona iba dando gritos por la selva, llorando su dolor y su desesperación. Todo el día se escucharon sus rugidos por todos los rincones del bosque. Ni siquiera al llegar la noche se calmó. Aquella noche, ninguno de los habitantes de la selva logró conciliar el sueño. Al amanecer, el oso se levantó y fue a buscar a la infortunada madre. Al verla, la detuvo y le habló así: «Espera, leona, solo quiero preguntarte una cosa. Después regresaré a mi cueva y podrás seguir con tus llantos. Para alimentarte, has matado a muchos cachorros. ¿Tenían madre esos cachorros?». La leona se quedó sorprendida ante la pregunta y repuso: «Pues supongo que sí». «Pues bien, todas esas madres han guardado su dolor en silencio y no han roto nuestros oídos a causa de la muerte de sus hijos. ¿Por qué tú no haces lo mismo?». La leona replicó volviendo a sus gemidos: «Es que yo he perdido a mi hijo. Voy a arrastrar una penosa vejez». «¿Por qué te condenas a una vejez solitaria y penosa?», preguntó el oso extrañado. La leona repuso: «Es el destino quien me fuerza a ello». El oso no replicó a sus palabras y se fue a su cueva. Comprendió que era inútil seguir discutiendo con la leona. Reflexión. Mucha gente pronuncia a veces estas necias palabras. Dicen que el destino es el causante de su mal, sin darse cuenta de que ellos mismos pueden solucionar a veces sus problemas. Pero por otra parte, otros no se dan cuenta del mal que causan a otros seres con su proceder. Solo se quejan cuando el mal les llega a ellos mismos. Qué interesante, amigos. Esta leona no se daba cuenta del daño que ocasionaba a otros animales comiéndose, matando a sus cachorros. Claro, pero cuando le tocó a ella, ahí sí importaba el dolor. Creo que esta es la primera reflexión del cuento, ¿no? Nos duele cuando nos toca a nosotros, pero cuando nosotros hacemos daño a los demás, eso no nos duele. Y por otra parte, hay situaciones dolorosas, trágicas incluso en la vida. La muerte de un ser querido, una pérdida. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a culpar al destino por lo que pasó y ya con eso quedamos marcados para ser totalmente infelices el resto de nuestra vida. No. Podemos tener una actitud distinta y vivir ese duelo, decir: me dolió mucho, la vida va a ser distinta, pero puedo seguir viviendo. O bien, pasarnos toda la vida llorando como esa leona que le echaba la culpa al destino. Es muy fácil culpar al destino, es más difícil enfrentar la vida con una buena actitud, pero yo creo que el futuro es totalmente distinto para quienes hacen una cosa o hacen la otra. Y ahora continuamos con otra historia que tiene que ver con los lobos y los corderos.
Ya sabemos que los lobos y los corderos han sido siempre enemigos mortales. Pues bien, hubo un tiempo en el que los lobos y los corderos decidieron firmar un pacto de paz y de amistad. Ambos bandos se sintieron muy contentos porque, si bien a los corderos no les gustaba ser devorados por los lobos, también los lobos estaban hartos de que los pastores los persiguieran y se hicieran chamarras o abrigos con sus pieles. Para confirmar el pacto, se hizo un acto mediante el cual los lobos entregaron a sus lobeznos a los pastores para que les guardaran el rebaño, y los pastores a su vez les entregaron sus perros. Después de esta ceremonia, ambos bandos quedaron en paz y vivieron unos años con tranquilidad. Pero he aquí que al cabo de unos años, los lobeznos crecieron y se convirtieron en lobos. Y un día en que los pastores se fueron, sintieron hambre y se echaron sobre los corderillos más sanos y gordos y se los comieron. Después se fueron a los bosques dejando solo al ganado. Allí se pusieron de acuerdo con sus compañeros, los cuales, sin dar tiempo a nada, mataron a los perros que los pastores les habían confiado. Y así terminó el pacto entre lobos y corderos. Esto nos enseña que hacer la paz con los malos no vale la pena porque los mismos malos traicionan el pacto establecido. Y han pasado muchos años desde entonces y nunca se ha intentado establecer un nuevo pacto entre lobos y corderos. Ambos bandos suponen lo que ocurriría en tal caso. Y los corderos y los pastores han decidido estar siempre en guerra contra los lobos. Hay que estar siempre, por lo tanto, en guerra con los malvados. Reflexión. Bueno, si no estamos en guerra, por lo menos hay que estar siempre al pendiente, al cuidado. En lucha. La lucha no significa violencia, pero la lucha significa tener el armamento necesario por si voy a ser atacado. Y el armamento necesario puede ser una sana reflexión, una conciencia clara, saber perfectamente que el malo va a ser muy difícil que se convierta en alguien bueno, que el que nos quiere hacer mal seguramente va a ser muy difícil que nos quiera ofrecer flores. Por eso es que el Papa en una de sus alocuciones decía, no hay que coquetear con el demonio, no hay que tratar de hacer migas con el demonio porque el demonio siempre se sale con la suya. Y creo que tenía mucha razón. Cuando una persona tiene la intención de ocasionar daño, lo va a hacer tarde o temprano. Y lo que sucede con la gente buena es que a veces es demasiado confiada. No, padre, es que ya cambió. Antes me golpeaba todos los días, pero me dice que ya es bueno. No, padre, fíjese que me ha defraudado varias veces, le he hecho algunos préstamos y nunca me ha pagado, pero me dice ahora y hasta me cruza en sus labios diciendo que ahora sí por esa me va a pagar. Yo diría, hay que ser demasiado prudentes, porque fíjense, los asaltantes especialmente están buscando la debilidad del que van a asaltar, que esté en la oscuridad, que esté descuidado, que esté de espaldas, que vaya solo, que vaya distraído, y ellos en ese momento agarran, la persona va muy confiada platicando por el celular con su teléfono, llega alguien, se lo arranca y se echa a correr. La señora lleva su bolsa en la parte de atrás en el supermercado y otra persona llega y mientras la señora está distraída, le pepena lo que tiene dentro. Fíjense que precisamente esta es una de las malas experiencias de alguna gente que ha viajado a Roma, porque en Roma hay muchos gitanos en las calles y se acercan a las personas a decirles, te voy a leer la mano. Y claro, mientras la persona está viendo su propia mano, una persona que le está leyendo la mano supuestamente con una mano, le detiene la mano. Y con la otra, ¿qué creen? Ya se fue a la cartera o al bolso. O bien, algunos llegan con un mapa diciendo, oiga, disculpe, ¿dónde está esta calle? Y con el mapa están tapando lo que están haciendo abajo, metiéndole la mano a la bolsa porque son verdaderos o verdaderas carteristas.
Por lo tanto, la enseñanza es: hay que cuidarnos del mal. Hay que cuidarnos, es cierto, en el Padre Nuestro decimos: líbranos del mal, pero también tenemos nosotros que hacer lo que nos toca para no acercarnos al mal. Una persona malvada como lobo no es conveniente que esté en tu lista de amigos o de amigas. Si sabes que alguien se ha portado en una forma negativa, lo mejor sería alejarte por prudencia. Y solamente hasta que de verdad tengas cierta certeza de que la persona se ha convertido, ha cambiado, porque no hay que negar la posibilidad de conversión, de redención, entonces sí, acercarte a esta persona porque ya no es un lobo, porque ya no es una loba, sino porque se ha convertido en un cordero. Porque si no, pues tú vas a ser la barbacoa de los malvados. Vamos a hacer un breve corte y regresamos con otra historia de La Fontaine. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. En este tiempo de Adviento estoy corrigiendo las cosas que hago mal para que Cristo se sienta orgulloso de mí. Es tiempo de cambio, es tiempo de Adviento. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Ruega siempre, Señora. Por eso, precisamente en este programa tratamos de que tú conozcas algunas de las advocaciones, historias y cosas que se escriben, que se componen, que se esculpen, que se pintan en honor a la Virgen María. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. En tu Camino. En tu Camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En este tiempo de Adviento estoy corrigiendo las cosas que hago mal para que Cristo se sienta orgulloso de mí. ¿Y tú también estás cambiando? En tu Camino, un programa para encontrar la meta. En tu Camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, se ve que en un determinado momento estas historias de lobos y corderos eran tan frecuentes porque la gente vivía en aldeas rodeadas precisamente de bosques. Así que nuestra siguiente historia se llama El lobo y los pastores. Había una vez un lobo lleno de buenos sentimientos. Un día se puso a reflexionar sobre las malas acciones que había cometido a lo largo de toda su vida. Lo cierto es que solo mataba cuando el hambre lo acuciaba y se decía para sí: los lobos tenemos mala fama en todo el mundo. Los perros nos persiguen y las madres amenazan a sus hijos cuando lloran diciéndoles que van a llamar al lobo. Es muy triste ser odiados y despreciados por todo el mundo. Nuestras cabezas son puestas a precio y se publican bandos contra mi raza. ¿Y todo esto por qué? Pues solo porque nos hemos comido un viejo asno, o un cordero medio podrido, o un perro asqueroso. No vale la pena. Desde hoy no comeré más animales. Me contentaré con ingerir las hierbas del suelo. Y si me muero, tampoco me importa. ¿Acaso no es mejor morir que sentirse despreciado por el mundo?
Seguía pensando en estas cosas mientras caminaba por el bosque cuando divisó a un rebaño de ovejas con sus pastores y perros. Se acercó para ver qué hacían y su sorpresa fue grande, pues vio cómo 2 pastores junto con sus perros estaban devorando unos hermosos corderitos. «Vaya», dijo el lobo, «hace un momento me lamentaba de haber comido alguna vez carne de animal, y ahora veo que los mismos guardianes, los cuales deberían cuidarles, se los están comiendo sin ningún reparo. Entonces, ¿qué debo hacer yo que soy un lobo? ¿Acaso voy a tener escrúpulos de conciencia? Ah, no. Puesto que ellos obran de esta manera, yo voy a comerme también los corderos más hermosos del rebaño». Y así lo hizo. Desde aquel momento se decidió a robar las más hermosas reses de los rebaños y los pastores tenían pánico de él. En poco tiempo se hizo famosa la crueldad de un lobo que vivía solitario en el monte. Nadie sabía que, pocos meses antes, había hecho el propósito de no comer más carne de animales, sino alimentarse con las hierbas del prado. Nadie sabía, tampoco, que los pastores que tanto se lamentaban, ahora habían sido los causantes de que el lobo volviera a las andadas y con mayor crueldad que antes. Amigas, amigos, ¿qué moraleja sacarían ustedes de esta fábula? Yo creo que desde mi punto de vista sería que a veces vemos las cosas solamente desde nuestro punto de vista. Y nosotros pensamos que todo lo que hacemos está bien, pero cuando otra persona lo hace, ya vemos las cosas totalmente distintas. Se supone que los pastores efectivamente deberían de cuidar a las ovejas, pero el lobo pensaba que las cuidaban y que nunca las tocaban, que nunca se alimentaban de ellas. Pero la realidad es que, así como el lobo, cuando los pastores tenían hambre y tenían necesidad de alimento, ¿qué es lo que hacían? Mataban a un borrego, y a veces al mejor de todos, para que estuviera sabroso, lo asaban y, como se dice popularmente, se lo pepenaban. Esto hizo precisamente que el lobo se cuestionara: a ver, yo me siento mal porque me estoy alimentando de un borrego, de una res, de una cabra, cuando tengo hambre. Pero resulta que los pastores que se dicen que son los buenos lo hacen y ellos no se sienten mal. Entonces, ¿dónde estaría el problema? ¿En que no soy de su grupo y me estoy comiendo los animales? Si yo fuera pastor y me comiera un animal, entonces lo que estoy haciendo está bien. Creo que las cosas son bastante peculiares. Es interesante que nosotros decimos qué malos son los lobos y los coyotes que llegan y se comen a los animales, y los humanos vamos a la carnicería, deme 1 kilo de filete, por favor, deme un pollo. Quizás no hacemos como el coyote que llega al gallinero y se come a la gallina, o como el lobo que llega ante el rebaño, pero abrimos los refrigeradores de los supermercados y ahí está la carne. Entonces el problema será en que lo malo es cazar. Si nosotros ya no cazamos al animal, si ya lo tenemos en el súper, ya no somos tan malos. Bueno, a lo mejor por esta razón alguien diría, no, padre, a lo mejor es ser vegetariano. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Defienden al lobo, defienden a los pastores, o cada uno está en circunstancias totalmente distintas? Bueno, vamos con nuestra siguiente fábula, que se llama El profesor pedante. El maestro de un colegio de un pueblo pequeño era un hombre muy pedante, es decir, muy pagado de sí mismo, muy orgulloso. Pero entre sus alumnos había un chiquillo que era bastante travieso. Una tarde, al ir al colegio, el muchacho del que hablamos entró en el jardín de uno de los hombres más respetados en el pueblo para robarle frutas. Saltó tranquilamente la tapia y cogió las frutas que quiso. Luego marchó al colegio, y tanto le gustaron las frutas que repitió su hazaña al día siguiente, y al otro, y al otro, y al otro. De manera que el pobre dueño del jardín vio cómo sus árboles frutales cada día daban menos frutos. Vigiló atentamente
y se dio cuenta de que era un chico de los de la escuela, el ladrón. Como el dueño del jardín tenía gran cariño a los árboles y les cuidaba mucho durante todo el año, se sintió muy afectado y trató de poner remedio inmediatamente a la situación. Fue al colegio y allí habló con el profesor pedante. Muy disgustado, prometió al dueño del jardín que hablaría con los muchachos y le pidió por favor que le permitiese ir con todos ellos al jardín, porque según decía, la reprensión produciría más efecto si se hacía en el mismo lugar del delito. El señor accedió de buen grado, sin ver en ello inconveniente alguno, aunque luego los hechos se encargaron de demostrarle lo contrario. Y a la mañana siguiente, maestro y alumnos se encaminaron hacia el jardín saqueado. Llegaron allí y eran tantos y tan revoltosos que empezaron a acampar por el jardín sin hacer caso a las advertencias del profesor ni del dueño, que veía profanado su adorado lugar. Cuando al fin el maestro logró imponer silencio y todos callaron y escuchaban las palabras del pedante, en vez de reprenderles por su delito, se sintió inspirado y comenzó a recitar unas estrofas de Virgilio y Cicerón. Los muchachos estuvieron callados un tiempo, pero poco después corretearon por el jardín causando tantos daños que el dueño estaba desesperado. Y es que los discursos de Virgilio y Cicerón estaban fuera de lugar y eran inoportunos y no sirvieron para nada. Entonces, el dueño del jardín aprendió a no pedir ayuda a los demás y a resolver las cosas por sí mismo. Bueno, aquí nos encontramos con dos situaciones muy particulares. El profesor pedante quiso demostrar a sus alumnos que sabía textos de los grandes Virgilio y Cicerón, los clásicos de la antigüedad. Bueno, pero yo creo que en este momento hablar de clásicos, recitar algún texto, no tenía nada que ver con resolver un problema. Pero bueno, hay veces en que las personas, con tal de presumir que saben algo, que tienen algo, sacan la conversación fuera de contexto y claro, esto no sirve absolutamente para nada. Y en el caso del dueño del jardín, qué bueno que fue a pedir ayuda al profesor, pero ¿qué no podía haber hecho él algo antes para resolver el problema? Yo creo que sí. Tan sencillo como, a ver, chiquillo, ven para acá, porque estás robando mi fruta. O directamente ir con los papás del chiquillo, señores, su hijo está haciendo esto. Creo que hay formas más sencillas de resolver las cosas que acercarse a pedirle ayuda a un pedante. Amigas, amigos, estamos llegando al final de este programa. Les agradezco a todos su atención. Como siempre les recuerdo que ustedes no están solos, que tú nunca estás solo, porque de una o de otra manera Dios siempre está en tu camino, en nuestro camino. Hasta el próximo programa y que Dios los bendiga. Sé que te gustó el programa, porque has descubierto que esas breves narraciones también encierran mensajes muy importantes. Por eso te recuerdo que mañana el Padre José te espera con más cuentos para reflexionar.